Me está autorizando el caballero. Hola a todos, bienvenidos. Estamos compitiendo con el sol de esta magnífica ciudad. Tenemos un montón de gente virtual también, pero es un honor para mí que la doctora Mónica Ferrari y la doctora Alicia Portela me pidieran que fuera la moderadora de esta mesa. Es un honor por dos cosas. Primero, porque es el último capítulo que se formó en la AP. Y segundo, porque el doctor Benavente Pinto, que es amigo mío hace muchísimo tiempo, nos copió el título. Entonces, cuando ustedes saben que yo siempre digo el mundo me copia, Benavente forma parte del mundo. Quiere decir que en este capítulo de psiquiatría translacional y modelos computacionales y neurociencia computacional, que presiden las dos chicas que van a hablar, bueno, tan chicas no son, ninguna de las dos, pero quiero explicarles un poquito, de paso explicamos el nombre del congreso. Dice psiquiatría translacional. En realidad está mal. ¿Por qué? Porque es un anglicismo, porque debería ser psiquiatría traduccional. Y están, de hecho, de translate lo pusieron, esto lo aprendí hace muy poquito, Pero bueno, en realidad lo que pretende esta psiquiatría es lo que hacemos todos los días, chicos, ir desde el descubrimiento de la molécula, pero no desde el descubrimiento de la molécula, sino también del pensar por qué hay que descubrir una molécula para tal enfermedad, hasta la aplicación clínica del misma. Es decir, que pasa por un montón de equipos que tienen que ser necesariamente interdisciplinarios. ¡Ay, hola Andy! Necesariamente interdisciplinarios y necesariamente en interacción. Y lo que me gustó también cuando ellas ponen entonces, el capítulo de ellas se llama Psiquiatría Translacional y Ciencias Computacionales. En Ciencias Computacionales hay un montón de cosas que sí se las voy a leer porque esto me lo mandó Mónica, que dice, campos de la neurociencia, la ciencia cognitiva, las ciencias y ahora dice, las ciencias de la computación, las matemáticas, la ingeniería electrónica y la biofísica. De todo eso es profesor Juanito, mi marido. O sea que bienvenidos a este capítulo que parece tener una razón por la cual yo me casé con Juanito. Yo soy la parte de la neurociencia y él es la parte de la máquina. Lo que sí, se me cruzó otra idea por la cabeza. Lo que sí dijo Juanito, y esto se lo digo a Alicia, es que no debería decir ingeniería eléctrica, porque eléctrica es los grandes sistemas, sino electrónica. Así que esto lo vamos a cambiar. Y dentro de la neurociencia computacional hay varias cosas que también tienen que tener en cuenta. Está la ciencia de datos, que la ciencia de datos no es nada más que leer una planilla de Excel, sino saber cómo interrelacionar esos datos, cómo comunicarlos, para qué nos van a servir. Y dentro de esta ciencia de datos, dentro también de la neurociencia computacional está obviamente la telemedicina y la telepsiquiatría, que nos parecía hace 4 o 5 años cosa de Asimov, de ciencia ficción, y que epidemia de COVID mediante tuvimos que aprender a hacer todo. Entonces, con esta psiquiatría, que vuelvo a decir, es la psiquiatría que deberíamos hacer todos los días, es en la que se basa el RDoC. Ustedes saben que ya los modelos diagnósticos, los libros estadísticos más que diagnósticos, tipo el DSM y el ICD-10, están muy discutidos y se está haciendo INSEL, el RDoC. El RDoC, el Research Domain, lo que va a tener es desde la neurobiología a la clínica pasando por las moléculas. Quiere decir que los nuevos modelos diagnósticos y estadísticos van a coincidir con el título de este congreso y con el capítulo de la AP que tienen las doctoras que ahora sí van a hablar. Entonces, hola Mónica, espera que Hola, primero, Andrea, ahora ¿cómo sí estás? voy a leer el currículum de las chicas. ¿Cómo se ve que me casé con un ingeniero ahora y dejé al oftalmólogo que me tengo que poner los anteojos, che? En este momento me servía más el oftalmólogo. La doctora Mónica Ferrari, que la ven ahí en la pantalla, médica especialista en psiquiatría de la UBA, posgrado en auditoría médica del Hospital Italiano de Buenos Aires, ex docente de pre y posgrado del Hospital Borda, del Hospital Francés, de la UBA y de la Universidad Kennedy. A mí me encanta la gente que tiene docencia, no solo privado, sino también en universidades. Es presidente del capítulo de rehabilitación psiquiátrica de APSA
y es presidente del capítulo de Psiquiatría Translacional y Neurociencias de nuestra querida AAP, Neurociencia Computacional de nuestra querida AAP. O sea que los dejo con Mónica y después la presento a Alicia cuando hable después que Mónica. Bueno, buenas tardes a todos. No he podido concurrir por cuestiones de índole personal, me hubiera gustado estar allí. Primero quería agradecer al doctor Carlos Benavente Pinto. Es la tercera vez que yo participo en las jornadas, que más que jornadas son cuasi congresos. Siempre está en todos los detalles, Carlos, así que muchísimas gracias. Y por supuesto que para todo psiquiatra que se precie tal, que presida la mesa, o sea, este simposio, la doctora Andrea Márquez López Mato, para nosotros es un lujo y un honor que la doctora se ocupe de presidir nuestro capítulo. Así que bueno, nosotros le pusimos de título a la presentación Light at the End of the Road, o sea, le pusimos en inglés, pero bueno, sería una luz al final del camino, y vamos a ver en el transcurso de la presentación por qué. Nosotros sabemos que la investigación translacional ahora está a la vanguardia de la investigación psiquiátrica contemporánea y que el término translacional, como dijo la doctora, tiene varias definiciones que todas se centran en una mejor comprensión, sobre todo de la fisiopatología y el desarrollo de nuevas pruebas de diagnóstico, que para nosotros los psiquiatras son tan importantes, con el objetivo de desarrollar mejores tratamientos para enfermedades específicas. También sabemos que el término translacional se caracteriza por el proceso de obtención de beneficios para los pacientes, porque convierte los descubrimientos científicos de la investigación preclínica en aplicaciones clínicas, con el objetivo de mejorar los parámetros de salud y, por supuesto, disminuir la morbilidad y la mortalidad. También la investigación translacional se refiere a las actividades que cierran la brecha entre el descubrimiento de fármacos en modelos preclínicos y el desarrollo de fármacos en humanos. Entonces, la investigación translacional involucra directamente el concepto de medicina personalizada, que ya se hicieron otras jornadas al respecto ahí en Tandil, que tiene como objetivo identificar el tratamiento individual más preciso basado en la información clínica, genómica, genética y ambiental. Entonces, en la última década, los avances de esta área van a involucrar directamente la validación de nuevos biomarcadores con potencial relevancia clínica, y esta área proporcionó una amplia gama de avances científicos utilizando herramientas y tecnologías que van a integrar la información de la investigación básica con la práctica clínica. Nosotros los clínicos siempre nos preguntamos qué nuevos avances hay, y a veces esto es como que cuesta llevarlo a la práctica clínica, ¿no? Entonces, la búsqueda de decisiones terapéuticas con base científica se puede considerar un objetivo clave en la investigación translacional en psiquiatría, y tiene como objetivo también personalizar los servicios en función de las respuestas individuales, aumentar el uso de intervenciones psicosociales eficaces, también el estudio de los endofenotipos, que se puede considerar un área estratégica en la investigación translacional, y por supuesto el desarrollo de fármacos en psiquiatría, y esto debe proporcionar un entorno que permite una comunicación directa entre los científicos básicos y los clínicos, con el objetivo de probar hipótesis y desarrollar nuevos modelos y métodos. También se espera que la psiquiatría translacional integre enfoques dimensionales al diagnóstico categórico, como dijo la profesora López Mato, que esto se va a mostrar de manera preliminar en el Manual of Mental Disorders, el DCM. O sea, todavía está en etapa el Research Domain Criteria de investigación, o sea, no está aplicado a la clínica. Entonces, el desafío más importante en la investigación translacional va a ser la traducción de estos descubrimientos y conocimientos fundamentales para mejores enfoques preventivos y tratamientos mejorados para quienes más lo necesitan, que son nuestros pacientes. Entonces, muchos proyectos de investigación van a fracasar cuando los investigadores tratan de cruzar el terreno entre el descubrimiento básico y la terapia útil. Entonces, la investigación translacional se convierte en un foco de preocupación por la conciencia de que hay una brecha cada vez mayor entre los avances en la ciencia básica y la aplicación práctica de este conocimiento. Entonces, los científicos básicos buscan cada vez más trasladar los esfuerzos de la fase de descubrimiento a la fase de desarrollo. Les recomiendo que lean este artículo del Life Cycle of Transnational Research for Medical Intervention, donde los científicos básicos tratan de precisamente traducir para las intervenciones médicas el conocimiento básico. Entonces nosotros decimos que por qué la medicina translacional es de hecho nueva, es decir, por qué es importante
y cuáles son los límites de una historiografía predominantemente epistémica. O sea, la ciencia y la medicina translacional son nuevas, en realidad sin teorías o conceptos novedosos, la ciencia y la medicina translacional pueden parecer que un viejo concepto con una nueva marca. Entonces, la sensación de que no es nueva es una consecuencia de cómo analizan las empresas, digamos, científicas los términos epistémicos. Entonces, ¿cómo aceleramos la transición de la ciencia clínica a la medicina translacional? Sabemos que el reconocimiento de que muchas enfermedades complejas van a involucrar múltiples vías causales que pueden variar de un paciente a otro y en diferentes momentos a lo largo de la vida, lleva al surgimiento de una medicina estratificada o de precisión en la que se brinda el tratamiento correcto al paciente correcto y en el momento correcto, y esto minimiza los efectos secundarios no respondedores o fuera de objetivo. Entonces, las aplicaciones de las tecnologías ómicas, que todos conocemos como la transcriptómica, la genómica, la proteómica, la metabolómica, que llevan a la función de los fenotipos, las aplicaciones de aprendizaje automático y la inteligencia artificial están acelerando los conocimientos sobre enfermedades para traducir estos descubrimientos en nueva prueba de diagnóstico y tratamiento. Y también sabemos que el futuro de la ciencia clínica, a medida que transforma en medicina translacional, crea posibilidades, sobre todo en las enfermedades más intratables que ahora están abiertas para poderse conquistar. Entonces, podemos decir que la medicina translacional es un nuevo paradigma, un nuevo desafío. Como dijo la doctora Márquez López Mato, el término translacional es un anglicismo y el término más adecuado es medicina traduccional, porque traduce dos lenguajes, es el de la ciencia básica y el de las aplicaciones clínicas, combinando el descubrimiento y desarrollo de fármacos, caracterizando la enfermedad, la genética del paciente, el conocimiento de las vías de señalización molecular también afectadas con la elección de terapias personalizadas que sean eficaces y sin prejuicios para nuestros pacientes. Entonces, la importancia de las tareas de moneda común en psiquiatría translacional tienen que ver con la validez, por ejemplo, la validez aparente, que es el grado de similitud fenomenológica entre los contenidos de una prueba y un constructo. Por ejemplo, si la tarea aparece al pie de la letra, evaluar memoria de trabajo. La validez predictiva, que va a ser la capacidad de una medida derivada de una tarea para predecir una puntuación o un resultado posterior, como es la respuesta a tratamiento. Por ejemplo, si el número de elementos recordados en una tarea de memoria de trabajo aumenta después de la administración de un fármaco procognitivo. Y la validez de construcción, que es la medida de que realmente esta prueba prueba la variante subyacente prevista, por ejemplo, la memoria de trabajo. Entonces vemos en el proceso de la medicina translacional las etapas que ocurren posterior a la investigación aplicada, que es similar a la que vemos en el desarrollo de fármacos y de vacunas. Entonces es lo que ocurre posterior a la investigación básica y aplicada si se realizan ensayos clínicos de fase 1, donde se usa una prueba de concepto desarrollada en el laboratorio. La segunda etapa, que va a incluir estudios clínicos y las guías que permiten, en el caso de Estados Unidos, bueno, la aprobación de la FDA y en el caso de la Argentina de la ANMAT, y también el reconocimiento de la etapa 3 del traslado a la práctica y se realizan estudios clínicos de fase 4. Y la última fase se enfoca en investigar los resultados y beneficios de estas nuevas intervenciones en la sociedad. Entonces, ¿cómo seguimos el impacto de la investigación translacional en psiquiatría? ¿Cuál es el estado del arte y las perspectivas? Nosotros sabemos que, como dijimos antes, que la investigación translacional está a la vanguardia de la investigación psiquiátrica. Entonces, el término traduccional se cita por primera vez en PubMed en 1993, caracterizando el gen BRCA1 y sus aplicaciones inmediatas en la detección temprana y tratamiento del cáncer de mama. Y esta definición fue citada pocas veces en PubMed en 1990 hasta el 2000 y luego se comenzó a citar en cientos de artículos cada año. Entonces, ¿cómo seguimos este impacto? A través del descubrimiento, la validación y aplicación de biomarcadores en todas las etapas del desarrollo de los fármacos, que van a implicar diferentes pasos que son que nosotros ya conocemos, ¿no? Que la búsqueda de nuevo compuesto eficaz y la identificación de las dianas, por ejemplo, de estos biomarcadores, los estudios preclínicos, le siguen los estudios clínicos de seguridad de fase 1 y de eficacia y tolerabilidad fase 2 y 3, y la fase 4 que contempla estudios post-aprobación tras la comercialización del fármaco, para explorar otras indicaciones, evaluando también la eficacia y la seguridad en la práctica clínica diaria. Y también tener en cuenta el concepto de medicina translacional en el marco de distintos componentes. Es decir, que la innovación en salud va a ser posible cuando hay una comunicación entre los actores involucrados. Y en este caso se destaca que no es un proceso lineal, sino una serie de retroalimentaciones que permiten
modificar y avanzar para que el producto, servicio o aplicación médica pueda ser implementado satisfactoriamente y contribuir a solucionar un problema individual o de organización sanitaria. Recordamos un poco lo que la bioinformática translacional en salud mental, la fuente de datos de acceso abierto y el descubrimiento de biomarcadores computacionales. Recordamos, repasamos un poco los conceptos de lo que es un biomarcador, una característica que se mide y evalúa como un indicador de procesos biológicos normales, patogénicos o de respuesta farmacológica, marcadores de diagnóstico de rasgo que indican la presencia de una enfermedad, marcadores de pronóstico que indican el curso probable de una enfermedad y los diagnósticos que predicen cómo es probable que un individuo responda a un determinado tratamiento. También recordamos que es específico, sensible, predictivo, sólido, estable, no invasivo y de relevancia preclínica y clínica. Aquí vemos los biomarcadores principales que son los fisiológicos a nivel microscópico y macroscópico, los microscópicos a nivel molecular, los macroscópicos a nivel de tejido o de sistema. Recordamos los marcadores microscópicos genómico, transcriptómico, proteómico, metabolómico y epigenético, sobre todo la metilación de las histonas, y también los macroscópicos usando las imágenes en varias modalidades, estructurales, funcionales y conectómicas. Y también es importante un marco para la clasificación de recursos relacionados con los datos. Entonces estos nodos van a denotar tipos de recursos como entidades, iniciativas, plataformas y conjuntos de datos, y los bordes muestran la relación entre ellos, ¿no? Entonces aquí vemos una representación visual de los atributos de la plataforma de datos, que bueno, aquí vemos varias como el Reserve Human Criteria, el National Institute of Mental Health, el Alien Brain Atlas, el DataMeds, el Omics, Metabolic Light, bueno, hay muchos, y también aquí vemos el panorama general de estos recursos de datos, por ejemplo, en esquizofrenia y salud mental, sobre todo, bueno, repetimos el National Institute of Mental Health y el Human Connectomic Project, el Australian Schizophrenia Research Bank, el Alien Brain Atlas, bueno, el Enigma. Entonces, podemos decir que la Big Data involucra un WAS a gran escala, o sea, el estudio del genoma completo. Entonces, una tendencia emergente va a ser integrar los datos multidimensionales de genética, epigenética y transcriptómica para priorizar los biomarcadores y también para comprender los mecanismos por los que actúan, combinando datos genómicos con múltiples fenotipos, o sea, la pleitropía. Los datos genómicos combinados con múltiples fenotipos permiten el descubrimiento de genes asociados a los alelos que impactan en dos o más efectos aparentemente no relacionados. Entonces vemos la combinación de datos genómicos y de imágenes en el consorcio de Embracing Neuroimaging Genetics through Meta-Analysis, el ENIGMA, que proporciona herramientas y protocolos para meta-analizar datos de neuroimagen y de todo el genoma de equipo de investigación de todo el mundo. O sea que a través de la genómica y también de lo computacional se está avanzando bastante en el estudio de las enfermedades. Y la combinación de datos genómicos y epigenéticos, y recordemos la importancia de la metilación del ADN, que es importante para la regulación epigenética de la expresión génica. Bueno, la medicina translacional en la era de la Big Data tiene que ver con la capacidad de recolectar, almacenar y analizar cantidades masivas de datos clínicos y moleculares, y esto está transformando el método científico y su aplicación en la medicina translacional. Entonces, vemos la medicina translacional en la era de la Big Data como una capacidad de recopilar grandes cantidades masivas de datos, y esto cambia la forma en que se lleva a cabo la investigación biomédica. Y el impacto más profundo que tienen los datos es la capacidad de explorar hipótesis novedosas e inesperadas, y a veces hay malos entendidos y mal uso del enfoque científico libre de hipótesis. Esto genera un escepticismo por parte de los que estamos fuera de la ciencia de datos. Entonces, bueno, los científicos de datos van a liderar la próxima ola de innovación en medicina translacional, pero bueno, tienen que comunicar su trabajo de manera efectiva a la comunidad. Y de paso, bueno, aquí vemos las características, los Big Five de la Big Data, como son el volumen, el tamaño de los datos, la velocidad a la que se generan los datos, la variedad, los diferentes tipos de data, la veracidad, la fiabilidad en términos de precisión y el valor, que tienen que ser convertidos en valor. Bien. A su vez también es importante el proceso de inteligencia artificial y de medicina de machine learning o aprendizaje automático en medicina translacional. Vemos en la figura varios ensayos de alto rendimiento que van a generar datos de múltiples muestras, como vemos en la figura, y estos conjuntos de datos se van a estructurar en un formato elegible por la máquina, y las variables importantes se van a identificar mediante algoritmos de machine learning.
y el algoritmo va a aprender las relaciones entre las variables y va a poder realizar tareas como agrupamiento de pacientes de clustering o predecir resultados de tratamiento, como ejemplo, ¿no? También es importante el resumen de las redes neuronales profundas, convencionales y sus arquitecturas. Sabemos que las redes neuronales profundas son algoritmos que se basan en el cerebro humano y cada nodo neurona en la red neuronal solo va a realizar cálculos simples, pero las redes neuronales profundas van a funcionar conectando los nodos para formar una serie de capas donde cada capa va a realizar un cálculo basado en la salida de la capa anterior, es decir, un input y un output. De esta forma puede realizar tareas mucho más complejas de lo que puede lograr un solo nodo. Entonces el número de capas es muy grande y en algunos casos van a superar a otros algoritmos de Machine Learning por su capacidad de encontrar patrones en grandes cantidades de datos no estructurados. Entonces, ¿cómo se aplica el Machine Learning en la medicina translacional? ¿Cuáles son las oportunidades futuras? Sabemos que los tres pilares estratégicos interdependientes claves que constituyen la práctica de la medicina translacional son el objetivo, el paciente y la dosis. Entonces, la optimización sólida y eficiente basada en datos con estos tres pilares va a ser crucial para maximizar la probabilidad de éxito en el desarrollo clínico. Entonces, el análisis avanzado representa un habilitador clave para que la medicina translacional admita de manera innovadora la traducción tanto directa como inversa. Entonces, este es un ejemplo de aplicaciones de aprendizaje automático en la canalización de creación de modelos de farmacometría. Las aplicaciones del aprendizaje automático surgen ahora en este campo y los ejemplos van a respaldar los pasos claves de la creación de modelos que van desde la automatización, Mónica, me optimización, dicen que tenés que ir sí, terminando para que pueda entrar y ya Alicia. estoy terminando, sí, sí, y de factores pronósticos y predictivos a partir de grandes conjuntos de datos y de alta dimensión. Y hay todavía oportunidades inexploradas presentes para capitalizar todo el potencial de estos datos. Entonces ya terminaba, Andrea, justo. Entonces, lo que podemos decir, por eso pusimos el Light at the End of the Road, como afirma Thomas Inser en el volumen primero del Translational Psychiatry en 2011, si sería una exuberancia irracional afirmar que este valle de la muerte entre ciencia básica y atención clínica está a punto de salvarse. Él dice que él cree que el puente ya está en marcha y que el tramo no es solamente de bench to bedside, o sea, del banco a la cama del paciente, sino también de la clínica al laboratorio. Y si hay un cambio cultural que subraya en la actualidad de la psiquiatría translacional, es el desdibujamiento de lo que solía ser la división entre investigación básica y clínica. Bueno, muchas gracias y un saludo a todos los colegas. Muchas gracias, Mónica, clarísima. Y yo no sabía bien de qué iba a hablar Mónica y me encanta haber estado de acuerdo y aprender un montón de lo que ella dijo. Ahora sí le toca a Alicia. ¿Alicia, te llamás Andrea de segundo nombre? Alicia Andrea Portela, somos amigas hace 30 años. Es médica especialista en psiquiatría de la UBA, es magíster en neuropsicofarmacología de la Favaloro, es profesora adjunta de la carrera de médicos especialistas en psiquiatría de la USAL, es una chica pluriuniversitaria. Y además de eso es jefa de la unidad de Hospital Borda, expresidente de la ATA, la Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad y actual secretaria científica, vicepresidente del capítulo de rehabilitación psiquiátrica de APSA, vicepresidente del capítulo de trastornos de ansiedad de APSA. Es una chica con el sí fácil, como digo yo de mí misma, que entonces le decimos que sí a todos los ofrecimientos. Presidente del capítulo de ansiedad, estrés y espectro obsesivo-compulsivo de la AP y vicepresidente del capítulo de psiquiatría translacional y neurociencia computacional de la AP, que es en el simposio en el cual estamos. Adelante, Ali. Gracias. Les voy a preguntar a ellos que me digan, porque yo, la idea era hablar desde acá, me dicen, ¿me puedo sentar? Sí. Ah, sí. Sí, porque así el tema es ver. Bueno, primero que todo, lo primero es gracias a los organizadores de las jornadas, a la invitación para estar aquí presentes, gracias a Andrea, que nos ha presentado, nos ha dado el lujo de tenerla presentándonos, y sobre todo muchas gracias a la doctora Mónica Ferrari. Quiero hacer mención especial que ella es la que puso toda la fuerza y las ganas de armar este capítulo y que me insistió y me ayudó y bueno, hizo que uno empiece a ahondar por... nosotros somos básicamente clínicos, ¿no? Obviamente, más allá de haber participado en algún pequeño ensayo clínico, somos clínicos. Y bueno, ingresar en este mundo es fundamental para no irse quedando atrás, porque vamos a ver muchas cosas que es lo que va a venir. Bien,
la idea, acá yo puse, bueno, lo traduccional y también puse la traslación, ahí está el mundo trasladándose. La idea es que voy a tratar de trasladar un poco también la importancia de lo que es la medicina traslacional en el campo nuestro de la clínica psiquiátrica, porque tenemos una especialidad donde sabemos que ha costado mucho llegar a lo biológico. De hecho, bueno, Andrea sabe lo que fue hacer la Asociación de Psiquiatría Biológica, sobre todo en nuestro país, pero en el mundo, bueno, lo que acá grande. Y bueno, lo que ha sido en los años 90 aproximadamente, y bueno, y en el mundo. Y por otro lado, es una especialidad donde así todo, hoy estamos con nuestros pacientes en el consultorio, con nuestra clínica, con nuestra cabeza, pensando en el diagnóstico. No tenemos ayuda de marcadores biológicos, no tenemos ayuda tampoco de los tratamientos, porque sabemos que los diagnósticos pueden ser imprecisos, pero los tratamientos todavía no son 100% eficaces, no curamos demasiado, ayudamos mucho, pero tenemos que sostener la impotencia como clínicos, ¿no? La impotencia, es decir, impotencia y tolerar la frustración, ¿no? Es una especialidad difícil en ese sentido y hermosa también. Por eso quería trasladar un poquitito lo que va a pasar con relación a esto. Y quería, bueno, puntualizar esto, que nuestros tratamientos distan de ser lo eficaz que querríamos que sean, ¿no? Si no, bueno, no existiría pacientes internados años como hay en algunos lugares y nuestros pacientes que van mejorando, pero cuesta mucho. Primero les quiero hablar entonces de medicina traslacional. Yo miro esto porque para saber la hora por el teléfono, porque no me... Primero, ¿cómo surgió la brecha traslacional? Fíjense en que entre los años 50 y 1960, el investigador básico y el investigador clínico estaban más interconectados, era la medicina de más interconexión, donde los investigadores estaban en el hospital cercanos a la cama del paciente, por así decirlo, y vemos que, sobre todo en los 70, empieza un desarrollo creciente de técnicas de biología molecular que hace que se separen en dos mundos. Por un lado, la investigación básica y por otro, la investigación clínica, y empiezan a quedar muy separados. Por eso se habla de una brecha traslacional que viene a cerrar ahora un poco. Como dijo Mónica hace un rato, el término traslacional aparece por primera vez en los años 90, en 1993, en PubMed, con pocas referencias, vinculados sobre todo a oncología, donde, bueno, hay mucha incidencia de estudios genéticos, inmunológicos, que hoy también los tenemos en la psiquiatría, pero que es una especialidad, la oncología, que daba más para todo esto enseguida. Y el tema entonces de la pregunta, ¿qué es lo que se traslada o lo que se traduce? Como decía Andrea, lo que se traslada son los descubrimientos de la ciencia básica de una manera más rápida y eficiente a la práctica. El tema es que se traduzca por un lado o se traslade, pero sobre todo tiene que ver con la velocidad y brevemente les voy a decir después cuánto se reduce, por ejemplo, el tiempo de que una droga pueda salir al mercado o pueda salir a la investigación clínica. Entonces, en definitiva, estamos hablando de un circuito de retroalimentación bidireccional, esto de la cama del paciente al laboratorio y de allí nuevamente dando un giro. Y también podemos decir entonces que el siglo XXI nos recibe con esto y nos recibe también con una medicina que va del laboratorio a la cama del paciente y también del escritorio o de las matemáticas, porque vamos a ver cómo por ejemplo, a través de los métodos de inteligencia artificial se puede hipotetizar y crear modelos de cómo funciona el cerebro y nos permiten también idear tratamientos. Esto no lo voy a explicitar mucho porque ya lo comentó Mónica, que sería, bueno, todo como nosotros sabemos todo lo que tiene que ver con la investigación, las distintas fases, fase 1, fase 2, hasta que llega a la comunidad, y la fase preclínica, y esto sería, bueno, cómo en esta investigación la idea es una permanente ida y vuelta y retroalimentación, y entonces una recomunicación de esa brecha que había entre clínicos e investigadores básicos para que el conocimiento permanentemente vaya dando ideas a los que están desarrollando nuevas estrategias.
Entonces, un poco lo que yo antes les decía rápidamente, que la industria, por ejemplo, farmacéutica, a través de esto va a reducir y reduce un montón los años que lleva la aprobación de un fármaco. Pueden ver acá que dice claramente, se puede hacer que el costo de descubrir un medicamento sea 50% más barato y reducir el tiempo que lleva identificar una enfermedad hasta encontrar la molécula que actúe contra ella de casi 5 años, 5 años y medio. O sea, como que esto que ya está instalado nos pone, y estamos ya de a poquito viviendo, un periodo de mucha más velocidad en el desarrollo de nuevos fármacos o nuevas formas también de tratamiento, porque veníamos, convengamos que siempre con las mismas herramientas, y todavía estamos con herramientas de hace muchos años, y vamos a ver qué pasa en los próximos años. Seguramente esto va a cambiar. Entonces, la medicina translacional y la psiquiatría, un poco lo que decía recién Mónica, este es un artículo de un journal de psiquiatría translacional, y lo traje porque el título dice, liderando la transición del pozo negro de la devastación a un lugar donde la hierba es realmente más verde. Lo escribe así Licinio, diciendo que la psiquiatría se encuentra en una situación desesperada con relación al tema terapéuticas, y lo que les decía yo hace un rato, es cierto que es una especialidad muy linda, muy hermosa, donde muy costosa de preparar porque se fundamenta en recurso humano, y el recurso humano es nosotros, los clínicos, y lleva mucho que una persona que una persona esté formada para un diagnóstico, y así todo. Los que tenemos muchos años de estar en la clínica, seguimos permanentemente actuando de una manera que ahora les voy a comentar cómo es nuestro accionar en el consultorio. Entonces, ¿por qué es tan difícil en psiquiatría traducir la parte biológica, hacer una traducción clínico-biológica? Y un poco antes habló Andrea del tema de las nuevas clasificaciones, y tiene que ver mucho con nuestra clasificación diagnóstica, que no facilita una traducción clínico-biológica, la actual. Me refiero a DCM, si bien fue necesaria y espectacular en su momento la aparición de todos estos manuales, pero sabemos que no favorece, y el diagnóstico se basa en síntomas. El paciente nos remite emociones, por ejemplo, y no tenemos marcadores biológicos ni etiológicos, sobre todo marcadores biológicos me refiero. El modelo clínico, les decía yo, nosotros y en el consultorio, bueno, nosotros nos encontramos frente a un paciente que nos trae miles de emociones y de conductas y de formas en las cuales está atravesando, viviendo su vida, y tenemos que hacer un diagnóstico. Y muchas veces hay que adaptar estrategias de atención, lo vamos variando, tenemos que ir cambiando los tratamientos, y muchas veces los tratamientos son eficaces, pero esto sabemos todos que a veces es prolongado, y nuestro hacer clínico, en la medida en que a veces lamentablemente trabajamos un poco ensayo-error en algunos pacientes, porque no tenemos la predicción de cuál es su mejor antidepresivo, por ejemplo, prolonga innecesariamente el sufrimiento humano. O sea que si hay algo que viene nuevo, no es para rechazarlo, ni para dejar la clínica, ni para hablar de reduccionismo, pero sí es para decir, bueno, sabemos lo que se sufre con las enfermedades psiquiátricas, y si hay un adelanto, bueno, vamos con él a ver de qué se trata. Vale la pena. Bueno, nuevamente la crítica a nuestro actual sistema de clasificación de los trastornos mentales. Yo ahora no puedo leer porque esa letra salió re chiquitita, pero les cuento que bueno, tiene que ver con el tipo de clasificación que no permite dar en blanco de fenómenos fisiopatológicos específicos. Y hay otra cuestión también importante, que es que a veces un mismo fenómeno fisiopatológico da lugar a trastornos que los denominamos en forma diferente. Ahora vamos a tener un ejemplo de eso. Por ejemplo, cuando hablamos de trastorno depresivo mayor y fenotipos de depresiones, no hay una sola forma de depresión, todos lo sabemos, lo percibimos, lo intuimos, y vamos trabajando con esas intuiciones y conocimientos de años en el consultorio. Pero, por ejemplo, muchas veces tenemos pacientes que son predominantemente anedónicos, creo que por acá está la vía nigroestriatal, y otros que son
permanentemente tienen una desregulación del sistema de estrés o una desregulación del sistema del miedo, que puede comenzar en la infancia. Por ejemplo, esto muchas veces se vincula con trauma en la primera infancia, con estrés postraumático, con personas con mucha ansiedad, pero que se presentan clínicamente con un afecto negativo, o sea, con clínica de depresión. Si seguimos con esto hablando de circuitos neurales, también tenemos, bueno, desregulación del arousal y otros tipos, por ejemplo, o la rumiación, que tenemos estas personas con este pensamiento circular que no paran de pensar y no necesariamente son un trastorno obsesivo compulsivo, y lo encontramos muchas veces en algunas depresiones, y por eso no todas las depresiones son iguales, ni van a responder a los mismos fármacos. Entonces, esto está muy bueno que podamos pensar las cosas de otras maneras, y todo esto nos va a ayudar a hacer un fenotipado diferente, que son, por ejemplo, lo que recién veíamos, múltiples biotipos de disfunción de circuitos neurales, no solo circuitos neurales, vamos a hablar de genómica, de, como dijo, de proteómico, de muchas cosas, pero a nosotros el tema circuito neural, que viene desde las neuroimágenes, de las neuroimágenes funcionales, nos sirve mucho para poder comprender los diagnósticos en forma dimensionales y transdiagnósticos, y ya no categoriales. Bueno, por esto mismo, como en la introducción decía Andrea, el Instituto de Salud Mental de Estados Unidos y también ROAMER, financiado por la Comunidad Europea, proponen para nosotros, para los psiquiatras, trabajar en nuevos paradigmas y formas de clasificar a los trastornos mentales en la investigación biomédica, promoviendo el objetivo de una medicina de precisión. Como les decía, tomé por ejemplo la depresión, y sus múltiples fenotipos, y cómo a veces se solapa con otros diagnósticos que los vinculamos con ansiedad. Es un entretejido que tenemos que ir aprendiendo a manejar. Así aparece en estos años Thomas Insel con el RDoC, donde bueno, nosotros veremos cómo vamos a poder las distintas dimensiones, desde el miedo normal o el miedo propio de la ansiedad, el hiperarousal, distintas dimensiones de lo que le sucede al paciente, y cada uno de ellos tendría que, se está estudiando a través de genes, bueno, moléculas, todo esto, incluso fíjense en que también autorreportes de los pacientes. Vamos desde lo muy pequeño, lo molecular, a lo ambiental. Entonces, Thomas Insel, esta es una revista donde hace algunos comentarios, si a alguien le interesa, dice si es posible en la psiquiatría tener trastornos cerebrales precisos. Entonces, les quería también comentar en relación a por qué otra de las cuestiones por las cuales no se han logrado muchos avances en la psiquiatría y en es la forma en que nosotros abordamos los problemas, que no es una crítica, lo que voy a decir ahora, sino al contrario, es una realidad y está bien. Ustedes saben que todavía la medicina en general se fundamenta, y todas las distintas especialidades trabajamos basados en la evidencia, y está bien que sea así, es lo que es el modelo de investigación que existió en toda la última mitad del siglo XX y sigue existiendo, pero también paralizó algunas investigaciones más fisiopatológicas, por decir. ¿Y qué es la medicina basada en la evidencia? Bueno, es el paradigma con el que funcionamos, el paradigma inferencial clásico, ¿no? Que es el método predominante en las investigaciones. Todos hemos estudiado y hemos atravesado el valor de P, la medición del tamaño del efecto, análisis de potencia, así los ensayos clínicos, que es trasladar en realidad lo que ha sucedido en una muestra de pacientes a la población general. Es un muestreo aleatorio de poblaciones hipotéticas, influenciados por esto hacemos inferencias. De esta manera sí se validan los tratamientos, y está bien, no es una crítica a este modelo de investigación, pero sí lo translacional viene como a complementar, o esto no desaparece ni va a desaparecer. Pero, claro, perfecto. Entonces aparece para ayudarnos en la traslación y en la traducción la ciencia de datos, de la cual ya habló muchísimo Mónica, así que voy a decir solo algunas cositas. Por un lado, que es nosotros, Argentina, necesitamos nuestros datos. Es un tema porque
tendremos datos, pero hace falta mucho más datos para tener los propios, no solo los escandinavos o los americanos, pero en Estados Unidos, fíjense, el tiempo que lleva desde la recolección de datos hasta poder ya hablar de la parte 5 de la medicina de precisión, donde la suma de datos permite generar algoritmos de predicción que ayuden en las decisiones clínicas. La información es imposible de poder una sola persona trasladarla toda. Fíjense en que no es reduccionista porque va desde lo genómico hasta lo fenoménico. En nuestro caso son los fenotipos, por ejemplo, fenotipos de depresión o de personalidad, también de organismos, y también tiene en cuenta el tiempo y el ambiente. No es reduccionista y utiliza, como ya explicó Mónica, las tecnologías ómicas, que no me voy a detener acá. Sí les quiero decir que a su vez esas tecnologías ómicas, que son de lo genómico, proteómico, metabolómica, todo esto, es muy difícil matemáticamente, requiere de máquinas, es imposible que nuestro cerebro pueda procesar todo eso. Para que se hagan estos cálculos matemáticos y, por ejemplo, imaginemos acá arriba tengamos 3 fenotipos de depresión o 3 fenotipos de temperamento o personalidad, que esto se puede integrar a partir de todo ese caudal de datos y que nuestro cerebro no puede procesar. ¿Sí? La inteligencia artificial, donde incluso hace una reducción, porque a veces tiene que reducir variables que estén sucias o que confundan a través de métodos obviamente matemáticos, lejos de nuestra propia cabeza, están y se hacen ajustes apropiados para dividir, por ejemplo, una población 2 fenotipos, ¿no? Los modelos tienen 2 objetivos. Esto es, ¿para qué nos sirven a nosotros, a los clínicos? Por un lado, explicarnos. Nos pueden ilustrar las variables, los fenómenos subyacentes a las patologías. ¿Para qué? Para que se piensen nuevos tratamientos y luego se pongan a prueba, obviamente, ¿no? Entonces son modelos explicativos, por un lado. Y luego tenemos los modelos predictivos, que son las técnicas de aprendizaje automático que nos van a dar herramientas para poder precisar la toma de decisiones. En algún momento podremos, con esta ciencia de datos, tener más claro la precisión, por ejemplo, de la respuesta a un tratamiento versus otro tratamiento, o incluso a un tratamiento farmacológico versus una forma de psicoterapia en psiquiatría. Entonces, ya estoy terminando, estamos con la psiquiatría, tiene necesidades y desafíos. Como ven, estamos en una rama de la medicina que ha avanzado mucho en el último siglo, pero todavía le falta mucho por avanzar. Los tratamientos y los pronósticos son relativos. Trabajamos con nuestra propia, como decía, frustración, con mucho amor y con mucha frustración, porque nuestros pacientes muchas veces nos agradecen, mejoran y está todo bárbaro, pero también hemos visto personas continuar con su sufrimiento a lo largo de la vida y van más allá de lo que podamos hacer nosotros. Tienen nuestro amor y nosotros el de ellos, pero no es suficiente. Es bueno que sean más felices y se curen. Entonces, tenemos que dar lugar a lo que todas las nuevas generaciones traigan y vamos a necesitar nuevos tratamientos guiados por una comprensión etiológica mejor, examinar los procesos biológicos y ambientales que predisponen a las enfermedades, todo el concepto de las nuevas clasificaciones y también el enfoque transdiagnóstico en nuestra mente, en el consultorio, y tratar de vincular medidas cognitivas, conductuales y marcadores biológicos que no tenemos. Bien, entonces con esto les quiero, y termino diciéndoles que esto es un enfoque multidisciplinar que es altamente colaborativo. Vemos las manos desde los físicos, ingenieros, matemáticos, los médicos clínicos, la enfermera, todos, para nuevas herramientas, para mejores diagnósticos y tratamientos. Muchísimas gracias por estar acá.